Muy buenas noches a todos. En este día martes les traemos un resumen de nuestra reflexión del día domingo, que su tema fue amor reflejo. Y vamos a comenzar hablando acerca de tus reflejos corporales y luego vamos a ir a la Biblia. Y comencemos. Te voy a preguntar, ¿cómo están tus reflejos? Y me refiero a esos reflejos que cuando vas donde cierto doctor te golpean la rodilla e involuntariamente moves el pie, o te golpean el codo con un martillito e involuntariamente moves el brazo y el doctor te dice: le voy a revisar los reflejos. ¿Y qué son los reflejos? Bueno, pues vamos a ahondar un poquito. Un reflejo es una acción que se realiza involuntariamente como respuesta instintiva a un estímulo externo. Por ejemplo, te pegan con el martillito en la rodilla, instintivamente y sin que tú lo penses, moves el pie, y eso es la respuesta de un instinto. ¿Qué es un instinto? Un instinto es un impulso natural irracional, o sea que no pensás para hacerlo, sino que sin razón alguna, o sea, sin motivo alguno, sin pensamiento, sin razonamiento alguno, tú lo haces. Y te lo voy a ilustrar un poquito. Un reflejo, por ejemplo, es que tú y yo bloqueamos cualquier cosa que venga a estrellarse contra nosotros. Típico ejemplo es que cuando está lloviendo y vas en la carretera, vas en tu carro, o en el carro de tu amigo, de tu papá o de tu vecino, y entonces hay un charco bastante grande o hay mucha agua en la carretera. Pasa un camión con llantas grandes, pasa rápido a la par del carro donde vas y levanta el agua del pavimento y va a caer sobre el carro donde vas. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando vemos el montón de agua que viene a estrellarse contra el carro, instintivamente y por reflejo nos cubrimos, como que el agua nos fuera a caer a nosotros. Pues eso es un reflejo. Por ejemplo, cerrás los párpados cuando sentís un insecto volando cerca de tu ojo y no lo andás pensando. A veces es una sombra la que estás viendo y cerrás el ojo porque crees instintivamente que es un insecto, pero tu instinto lo que hace es cerrar el ojo para proteger el ojo. Cuando tocas una plancha por accidente, si andás buscando ropa y en medio de la ropa hay una plancha caliente y la tocas, no te pones a pensar: uy, está caliente la plancha, ¿qué hago? ¿Vale la pena retirar la mano? No, ¿verdad? No haces eso. ¿Qué pasa? Que rápido tú alejas la mano sin pensarlo. Eso es un acto reflejo. Un acto reflejo, pues, ocurren porque estamos programados para evitar el daño, el dolor o la muerte. Instinto de supervivencia. Y es que los seres humanos nos aprovechamos del miedo. Por ejemplo, los niños pequeños le tienen miedo al cincho o al cinturón del papá o de la mamá, o al zapato o a la chancleta. Y le tienen tanto miedo que cuando el papá saca el cincho o su cinturón, todos se comienzan a portar bien. ¿Y por qué? ¿Porque son obedientes? No, porque le tienen miedo al cinturón de papá. Tenemos miedo a no ser parte del grupo. Por ejemplo, te pueden decir: compra esta marca. Tus amigos te pueden influenciar a que compres un carro, un vehículo más caro del que puedes comprar, una casa más cara de la que puedes comprar, qué sé yo, tu familia, tu mamá, tu papá, te pueden hacer comprar artículos de lujo que quizás no necesitas. ¿Y todo para qué? Para sentirte parte de algún grupo. Porque tenemos miedo a no sentirnos parte de. Tenemos miedo también a quedarnos solos. Y no me refiero a quedarte solo en la casa, sino que me refiero a quedarte solo en la vida. Tenemos miedo, el miedo a envejecer solo nos hace hacer cosas que quizás no deberíamos de hacer, o de juntarnos con personas que quizás no nos convienen mucho, pero en un inicio creemos de que va a ser nuestra compañía de por vida, cuando quizás realmente no va a ser así. Tenemos miedo a envejecer. ¿Y sabes quiénes se aprovechan del miedo de envejecer? Las cremas humectantes, las cremas de belleza. ¿Cómo te la venden? Te lo venden como antiarrugas, te lo venden, te ponen en la pantalla de la televisión la cara de una mujer y partida por la mitad la cara arrugada y la otra mitad la cara bien lisita. ¿Qué te están vendiendo la crema? No, te están vendiendo a través del miedo. Tenemos miedo al desempleo. Y por miedo al desempleo muchos sufrimos empleos que quizás no nos conviene estar ahí, pero pensamos: si yo renuncio, pues ¿qué voy a hacer? Y tenés mucha razón, porque en nuestros países hay altas tasas de desempleo, aunque el miedo nos ha ganado el desarrollo. Porque a muchos de nosotros, a muchos de ustedes, si un despido puede ser lo mejor que te haya pasado, porque cuando te despiden te vas a ver obligado a hacer eso que siempre has querido pero nunca te has atrevido.
Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos miedo y el miedo muchas veces nos gana. Y por ahí los expertos han identificado un síndrome que tiene que ver con el miedo y es el síndrome de Estocolmo. Y déjame te lo cuento, así a grandes rasgos. El principal síntoma es que hay una víctima y un victimario, que generalmente es un opresor o es un abusador o es un violador. Y el síndrome de Estocolmo consiste en que la víctima llega o puede llegar a defender o incluso a amar al opresor. Y me vas a decir, ¿cómo es posible? Ya te lo voy a explicar cómo es posible. Y es que el opresor domina con autoridad excesiva e injusta. Y la víctima no logra romper el lazo y al final del tiempo intenta justificar y entender la opresión. Este síndrome, los psicólogos aseguran de que quedan muy bien a víctimas de secuestro, porque por ejemplo, vamos a suponer, Dios no quiera que pase, pero te secuestran y entonces vas a comenzar a obedecer todo lo que te dicen para que no te maten. Y ahí van a activar tu instinto de supervivencia. Y si pasas ahí el tiempo suficiente, vamos a suponer que, imagínate los que eran secuestrados por la FARC allá en Colombia, pasaban años ahí. Entonces, muy probable, algunos sufrieron este síndrome, que por supervivencia comenzaron a hacer una rutina en donde ellos eran los sumisos, en donde ellos eran los obedientes. Y al final pudieron amar esa rutina, pudieron en algún momento sentirse cómodos bajo la opresión. Y hay que tener cuidado porque esto no solo pasa en casos de secuestro, en casos de abuso, de violación. Puede pasar en tu familia, en relaciones familiares, en relaciones abusivas, en relaciones tóxicas, que amas la relación tóxica y no te puedes zafar de ahí, aunque sabes que te hace daño. Puede pasar en iglesias también. Por ejemplo, si revisamos los síntomas, volvamos atrás y, por ejemplo, puede ser un predicador o un pastor opresor. Y la gente va a decir, no, pero es que la Biblia dice que hay que obedecer al pastor en todo y ahí, como él va a dar cuenta, yo lo que tengo que hacer es obedecerlo. Y viene el dichoso pastor y domina con autoridad excesiva a la congregación e injusta porque lo que él pide ni siquiera él lo cumple. Y la víctima o los fieles de ese pastor no logran romper los lazos y lo podemos ver. Pasan años ahí, años. Y cuando tú les llevas a una relación verdadera con Jesús, te dicen que sos del diablo porque lo que ellos tienen que obedecer es al pastor. Pero sigamos adelante. Ya te dije que este síndrome se desarrolla como una estrategia de supervivencia porque te da beneficios vitales, o sea, te cuida la vida. Algo importante es que cuanto más tiempo pasas sufriendo la opresión, es mucho más difícil salir. Y me vas a decir, David, pero ¿y eso qué tiene que ver con la Biblia? Y ahorita vamos, pero te invito a que vayamos al libro de Hebreos capítulo 1. Pablo en Hebreos 1 dice de que Dios el Padre antes al hombre le hablaba por profetas y por patriarcas. Dios se acercó al ser humano y le comenzó a hablar por Moisés, por Abraham, por Isaac, por Jeremías, por todos los profetas, por el rey David con sus salmos, con el rey Salomón con sus proverbios. Pero dice el capítulo 1 que hoy en el tiempo de la gracia nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Y en el capítulo 1 de Hebreos, Pablo intenta describir a Jesús. Y vamos a revisar el Hebreos capítulo 2. El versículo 2 dice así: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice el versículo 3, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Te explico el versículo 2. Dice Pablo de que si la palabra de Moisés, que era la ley, o que si la palabra dada a los profetas era dada por ángeles, pero ángeles no se refiere a ángeles del cielo, sino que el escritor hace referencia a mensajeros humanos de Dios. O sea, dice el versículo traducido, porque si la palabra que Dios envió antes por sus mensajeros humanos fue efectiva, y si recordás, la ley de Moisés no te daba vida, la ley de Moisés te daba muerte. Entonces dice el versículo, dice Pablo que si la ley de Moisés, a pesar de que fue dada por un hombre en la tierra, que fue Moisés, fue efectiva y se cumplía, o sea, se cumplían los castigos, dice Pablo, ¿cómo nosotros, tú y yo, que estamos en la gracia, vamos a escaparnos si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si descuidamos hoy la oportunidad que tú tenés de ser hecho libre.
¿Libre de qué? Libre de esta vida, libre de las aflicciones de esta vida. Te vas a quedar sin empleo porque te puede pasar y tenés que ser libre del desempleo. No necesariamente porque tengas un trabajo, sino que puedes ser libre del desempleo siendo desempleado. Dice, la cual después fue anunciada primeramente por medio de Jesús. Y aquí quiero ser bien claro y te lo quiero repetir. La Biblia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo estaba la ley de Moisés y toda palabra te llevaba a la muerte, porque dice por ahí un versículo que tocamos en una reflexión de estos días, dice de que antes de la muerte de Jesús, todos eran considerados pecadores, incluso los que no pecaban. Pero hoy en la gracia todos podemos tener acceso a la gracia y a la salvación que Jesús trajo. Y dice la Biblia, Pablo, lo acabamos de leer, que el Señor Jesús fue el primero en anunciarlo. Versículo 9. Pero vemos a aquel, dice, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, lo vemos coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte. Y mira, esto es lo interesante, para que por la gracia que Dios te tuvo a ti, probara Jesús la muerte por todos. Para ti y para mí, la gracia de Dios es vida. Pero para Jesús no fue vida, para Jesús fue muerte. Y el siguiente versículo explica por qué fue muerte para Jesús. Así que dice, por cuanto los hijos, o sea, tú y yo, somos participantes, tenemos carne y tenemos sangre, Jesús también participó de carne y de sangre como nosotros. O sea, Jesús vino a la tierra, pero no vino como Dios. Jesús vino a ponerse tu cuerpo, Jesús vino a ponerse tu piel, tus riñones, tu estómago. Vino a ponerse la camisa de hombre para anular, dice, mediante la muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. O sea, te lo explico. Antes de Jesús, antes del nacimiento y de la crucifixión de Jesús, quien tenía el poder de la muerte era el diablo. ¿Por qué? Porque si en los tiempos de Moisés tú morías, definitivamente morías por pecador, o morías apedreado porque habías adulterado, o morías apedreado porque te habías robado algo de una ciudad, o morías, pudiste haber muerto de muchas formas y moriste como castigo. Pero vino Jesús y dice que le arrebató el poder de la muerte al diablo, y hoy el poder de la muerte lo tiene él. De forma que si a ti te detectan cáncer terminal y te dicen usted tiene 6 meses de vida, no es porque sos pecador, no es porque has sido malo, porque Dios se apartó de ti, porque acabamos de leer que el poder de la muerte hoy lo tiene Jesús. Así que si a ti te han dado días de vida, meses de vida, tenés la plena certeza y seguridad que estás en poder de Jesús, de quien te amó, de quien murió por ti. De manera que si vivís, vivís para Él, y si morís, morís para Él. Seguimos leyendo el siguiente versículo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. O sea, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Pablo dice que hoy el amor eterno que Jesús te tiene a ti te quita la carga del pecado. Porque antes del nacimiento de Jesús no tenías derecho a acercarte a Dios, porque te acercabas a Dios y te decían, no, Señor, usted está condenado a muerte eterna por pecador. Pero hoy no, hoy dice el versículo 15 que te libra del temor a la muerte. O sea que yo no te puedo venir a predicar y decirte, no te puedo traer la palabra de Dios y decirte que tú te vas a ir al infierno por pecador, que te vas a ir al infierno por cómo te vestís, que te vas a ir al infierno por tus preferencias. Porque hoy ya no hay temor a la muerte, o sea, ya no te puedo amenazar, porque el poder de lo peor que le puede pasar al humano, que es la muerte, ya no lo tiene el diablo, lo tiene Jesús. O sea que la muerte que antes era mala para ti, hoy es buena porque está en poder de Él. 16. Pues por cuanto él mismo, o sea, Jesús, que tenía tu cuerpo, fue tentado en tu sufrimiento, porque así es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea, si a ti te duele la cadera, a Jesús también le dolió. Si a ti te duele la cabeza, a Él también le dolió. Si a ti te han hecho bullying, a Él también le hicieron bullying. Si estás sufriendo la adolescencia, Él también sufrió la adolescencia. Si estás sufriendo tentaciones sexuales, también Él sufrió tentaciones sexuales. De forma que tú, como tenés el mismo cuerpo de Jesús, también estás preparado para ayudar a los que sufren como tú. Y esto es el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia no es que tú tenés que hacer algo para completar alguien me decía en redes, sí, pero es que Dios ya hizo su parte mandando a su Hijo, yo tengo que hacer mi parte en ser santo, en ser puro. No,
Si dice la Biblia que Él se puso tu cuerpo y mi cuerpo para poderme ayudar a mí, que también voy a sufrir las cosas del cuerpo. Seguimos leyendo. Bueno, ahí terminó. Así que, ojo, hay dos formas de intentar amar a Dios. La primera es con el miedo. Una relación basada en el miedo, una relación en donde te van a decir que tenés que agradar a Dios, una relación en donde te van a decir que tenés que ser cuidadoso cada día de tu vida para no hacer enojar a Dios. Y yo te voy a decir algo, Dios envió a su Hijo por amor a ti, dice que te ama con amor eterno. Tú no le caes mal a Dios, tú no tenés por qué buscar agradarlo, porque tú ya le caes bien. Si Él vino y murió por ti, por si fuera poco, te ama. ¿Qué es lo que tenés que hacer tú? Y es el otro tipo de relación con Dios. El otro tipo de relación con Dios es una relación porque tú lo querés amar. Es muy diferente a buscar a Dios por miedo al infierno, por miedo a que te castigue, por miedo a no caerle bien. Es totalmente diferente buscar a Dios de forma tal que lo ames cada día. Porque yo te aseguro que si tú buscas amar a Dios cada día, en automático ya no vas a cometer faltas. ¿Por qué? No porque sea malo, sino que porque simplemente estás enfrascado en amarlo a Él y lo único que te interesa en el mundo es Él. No te interesa ni tu amante, no te interesa ni robar dinero, no te interesa ni consumir drogas, no te interesa juntarte con personas que no te convienen, porque lo único que te interesa es amarlo cada día más. Así que yo espero que después de escuchar esta reflexión tú te esmereces en amarlo a Él, en conocerlo más. Ya no te esmereces en ser perfecto porque no lo vas a poder hacer. Nadie lo va a poder hacer. Ni el pastor más duro, ni los que pasan todo el día metidos. Nadie va a poder lograr una santidad tal que sea merecedor de estar en la presencia de Dios. Pero sí podés lograr que Él te ame y todo lo contrario. Bueno, Él ya te ama, así que no tenés que lograr nada con Él, sino que lo que tenés que buscar es amarlo tú cada día más, porque ahí ya la hiciste, ahí te llevaste el combo completo. Que Dios te bendiga y nos vemos luego.